Temuco Televisión. Buenas tardes. En el marco del Plan Coronavirus, la Seremi de Salud de la región de la Araucanía entrega diariamente la información disponible sobre la pandemia COVID-19 en nuestra región. Hoy día, 28 de abril, tenemos un número de casos confirmados de 1.247, recordando que todos estos datos son siempre a las 21 horas del día anterior. De estos 1.247 son 15 casos nuevos en nuestra región, estando siempre en primer lugar, ¿cierto?, el mayor número de personas en Temuco, 670 personas, Padre Las Casas 95, en Angol 96 personas confirmadas como COVID positivo y en Victoria 65 personas. Todas estas, ¿cierto?, a las 21 horas del día de ayer. Las otras comunas presentan un número inferior de casos a los que a los mencionados y que están incluidos en el informe del cual, ¿cierto?, entregamos periódicamente. Desde el punto de vista de la distribución por sexo, estamos notando, ¿cierto?, que ha ido aumentando el porcentaje del sexo femenino, teniendo hoy día un 52,2% versus 47,8% en el sexo masculino, tendencia, ¿cierto?, que ha sido descrita en otros lugares del país. Respecto al número total de casos regional, que son 1.247, ¿cierto?, 99 de ellos se encuentran hospitalizados en centros asistenciales de la región, de los cuales 45 están en unidades de paciente crítico, ya sea unidades de tratamiento intensivo o unidades de cuidado intermedio, 27 de los cuales están conectados a ventilador mecánico, de los cuales 22 se encuentran en establecimientos de la red pública y 5 en clínicas privadas. Desde el punto de vista de los fallecidos, tenemos que hoy día no tenemos, gracias a Dios, no tenemos pacientes fallecidos que lamentar. Se procesaron un total de 218 muestras en las últimas 24 horas. Ya finalmente, en relación a la estadística, estamos informando los casos activos y los casos recuperados del total de los casos confirmados. Al analizar el total de casos positivos que tenemos en la región, respecto al estado en que estos se encuentran, nos encontramos con que del total hay 748 personas que cumplieron el criterio definido por el Ministerio de Salud para casos recuperados, lo que corresponde a un 62,7%. Y casos activos quedan 435 personas, que corresponde a un 34,8%. Recordar que los activos ya corresponden al número de casos totales, a los que se les descuenta el número de casos recuperados y el número de personas que han fallecido. El número de casos recuperados por sobre el caso de los activos, como es esta situación, ¿cierto?, en el caso de la región de la Araucanía, es un índice que se utiliza como indicador dentro de lo que es el estado, ¿cierto?, de la pandemia, encontrándose medianamente controlada en la región de la Araucanía. En el día de hoy se ha comunicado al país por cadena nacional, ¿cierto?, que las cuarentenas tienen ciertas variaciones. Es así como a partir del 30 de abril a las 22 horas se levanta la cuarentena en todo el radio urbano de las ciudades de Temuco y Osorno, y se mantienen los cordones sanitarios, ¿cierto?, y se mantienen los cordones sanitarios en estas ciudades y
se incorporan a cuarentena en las ciudades de Angol y Victoria en su radio urbano. Es necesario recordar a la población, ¿cierto?, lo que implica el concepto de cuarentena. El concepto de cuarentena indica que las personas deben permanecer en sus hogares, no salir al exterior, salvo que tenga una necesidad imperiosa de hacerlo, para lo cual requiere una autorización de la comisaría virtual. Este permiso temporal, ¿cierto?, se debe tomar en situaciones absolutamente excepcionales. También tener presente que, a pesar del levantamiento de la comuna en el radio urbano de Temuco, en el radio urbano de Temuco, se mantendrán los cordones sanitarios que han estado funcionando, ya muy especialmente por la proximidad del próximo feriado, y se reforzará el control en los accesos de las ciudades de Angol y de Victoria. Aunque se haya levantado la cuarentena respecto al desplazamiento de las personas, hay que tener presente que se mantiene el cierre de cines, de teatros, pubs, discotecas, clubes nocturnos y lugares análogos. Asimismo, esto se prohíbe la atención de público en los restaurantes, los que solo podrán preparar alimentos para llevar, y continúa además la prohibición de la celebración de eventos deportivos, tanto profesionales como aficionados. Recordar también que es obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público y en el transporte privado, dentro de ascensores, ¿ya?, y independientemente de la cantidad de personas, ¿cierto?, y en lugares donde se encuentren 10 o más personas reunidas. La aplicación de estas medidas rige para todo el país desde el 21 de marzo y será aplicada por un plazo indefinido que, por lo tanto, debe mantenerse mientras las condiciones epidemiológicas, ¿cierto?, así lo requieran. Recordar que es necesario enfatizar el lavado de manos por más de 20 segundos, evitar tocarse la cara, ojos, nariz y boca, ¿cierto?, cubrir la boca y nariz con la parte interna del codo pañuelo cuando la persona tosa o estornuda, el uso obligatorio de mascarillas, ¿cierto?, mantener la distancia social, por lo menos 1,5 metros entre cada persona, y respetar la cuarentena total en las comunas que inician y evitar el uso excesivo de los permisos. Respecto a la situación epidemiológica de la comuna de Angol. En Angol se ha visto un número progresivo, ¿cierto?, de aumento de casos, ¿ya?, en los cuales han tenido que ver con la decisión de cuarentena, por el aumento de incidencia de casos, también por el número de personas, ¿cierto?, en determinada superficie por metro cuadrado, ¿cierto?, la presencia de personas vulnerables, etcétera, etcétera, todos los parámetros que se utilizan para definir cuarentena. Asociado a eso, en las ciudades de Angol y Victoria hemos tenido en los respectivos hospitales estos sendos brotes de infecciones intrahospitalarias dentro del personal, que se han estado monitorizando de manera permanente, donde se han tomado medidas de funcionarios en cuarentena, la detección de casos de contactos cercanos, ya que también permanecen en cuarentena. Se han implementado sanitización en todos los sectores del hospital de Angol, ¿cierto? En el hospital de Angol se implementó también la separación de los pacientes COVID, ¿cierto?, hacia el hospital nuevo, manteniéndose en el hospital antiguo los pacientes no COVID, ¿cierto?, y protocolos de acceso a los servicios clínicos, cambio de ropa en establecimientos, usos de elementos de protección personal básicos, medidas estables. Realizamos, ¿cierto?, con los equipos de epidemiología una visita al hospital de Angol, donde nos reunimos personalmente, ¿cierto?, con todos sus directivos y los profesionales encargados de control de infecciones en el hospital, ¿cierto?, y se
tomaron distintas medidas que tienen que ver con las solicitudes de registro de casos, el resultado de investigación intrahospitalaria y todo lo que son las medidas de control, ¿cierto?, que se tienen que aplicar ya desde en forma permanente. También se verificó el orden de la recolección de datos para la investigación a través de las planillas ad hoc, ¿cierto? Y se está coordinando con el Servicio de Salud Araucanía Norte, con todos los profesionales de infecciones asociadas a atención en salud, ¿cierto? Por lo cual se ha solicitado también un apoyo a nivel central respecto a un profesional experto en las infecciones asociadas a atención en salud para superar las falencias que se puedan detectar. Y también se está insistiendo en el reforzamiento de la notificación oportuna, ¿cierto?, en todos los establecimientos de salud. Por otra parte, también en el Hospital de Victoria, ¿cierto?, ha habido un grupo de profesionales del sector salud que han sido afectados por infección por coronavirus, ¿ya? Y se han determinado los contactos estrechos y todos, tanto los profesionales COVID positivo como los contactos estrechos se han enviado a cuarentena. Se está realizando la supervisión en los elementos como la distancia social que es necesario mantener para evitar el traslado, ¿cierto? Y algunas situaciones, falencias a nivel de baños, vestidores, ¿cierto?, casinos y cafetines, donde efectivamente tienen que estar demarcadas las zonas que pueden utilizar los funcionarios para garantizar, ¿cierto?, que exista la distanciación, el distanciamiento social requerido para evitar la transmisión. Lo mismo a nivel de los servicios, la unidad de paciente crítico, se ha verificado la separación de las camas, ¿ya?, el cierre adecuado de cada una de estas unidades, y se están implementando todas las medidas, las falencias que nosotros hemos detectado, en las cuales efectivamente el servicio ha asumido. En el Hospital de Victoria hemos iniciado un sumario sanitario por todas estas falencias, lo que según el equipo directivo del Hospital de Victoria, para ellos consiste en una oportunidad de mejora. Nosotros como Seremi estamos monitorizando permanentemente estos los casos, especialmente en estos dos hospitales, que están asociados también a aumento de casos en la comuna. Por lo tanto, es probable que no esté solamente centralizado en el hospital, sino que es una situación comunal en la que está sucediendo, en la cual probablemente no ha habido conciencia de la población. Todos estos antecedentes nosotros los entregamos a nivel central, a raíz de plantear a nivel central también que se hacía necesario implementar medidas adicionales que permitan controlar la transmisión de las infecciones por coronavirus en estas comunas, las comunas de Victoria y de Angol. Y es por eso que, entre otros factores, ¿cierto?, el nivel central estuvo de acuerdo en determinar cuarentenas, ¿cierto?, en estas ciudades, en estas comunas, para que efectivamente se puedan implementar todas las medidas que permitan impedir la propagación de la infección, ¿cierto?, en estas comunas especialmente. Hacemos un llamado a toda la población de la región de la Araucanía a actuar con responsabilidad, de mantener las medidas tomadas, de respetar lo que es cuarentena, y en las ciudades donde se ha levantado la cuarentena, respetar, ¿cierto?, todas las medidas de prevención y protección, mantener, ¿cierto?, la poca circulación de personas a nivel de las calles, ¿cierto?, evitar el contacto cercano con otras personas, respetar las medidas de distanciamiento, respetar las medidas del uso de mascarillas, del lavado de manos frecuente, el uso de alcohol gel cuando no se pueda disponer de agua y jabón, y todas las medidas que se han difundido tantas veces. En la medida que todos los ciudadanos podamos cooperar con estas medidas, vamos a poder juntos controlar esta pandemia.
Temuco Televisión.